Sí, hermano, ven. Muy bien, pues ya se ha reanudado la grabación. Sí que vamos a retomar esta segunda parte de la clase. Vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver ya con algún concepto, conceptos generales respecto al tema de la administración. Y si se dan cuenta, muchos de los comentarios que hasta ahorita hemos estado teniendo como diálogo tienen que ver con el tema económico. Bueno, esta es una de las cuestiones que vemos en la iglesia. Generalmente cuando hablamos de administración, lo relacionamos con el tema económico. Y es cierto, el tema económico tiene que ver con la administración de la iglesia, indudablemente. Sin embargo, también es una reducción de lo mismo. Creo que la parte de la administración de la iglesia tiene que ver con todo el quehacer que, que la iglesia tiene, ¿verdad? Con el mismo cumplimiento de la gran comisión. También en ello, hermanos, vamos a ver la importancia y la necesidad de la administración. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a un punto que son los conceptos generales. Y primero voy a enlistar con ustedes cuáles son los conceptos generales que vamos a estar revisando. Aunque hoy vamos a abordar el primero de ellos, ¿sí? Y son los siguientes, hermanos. El primer concepto que vamos a ver es el de la administración, el que le da título a nuestra clase, administración. El segundo concepto es organización. El tercero es administrador. Administración primero, organización el número 2 y el número 3 es administrador. El concepto número 4 que vamos a revisar es el de objetivos. ¿Qué son los objetivos? Hay otro que va muy de la mano y es el concepto de metas. Después vamos a ver el objetivo número 6, que es el plan de acción. Objetivo número 6, plan de acción. Y el objetivo número 7, perdón, el concepto número 7, hermanos, disculpen, estamos hablando de conceptos, que es el de capital humano. Van a ser los conceptos que vamos a ir revisando en esta sección de objetivos generales. Y bueno, cada uno de estos conceptos tienen mucho que ver con nuestro quehacer en la administración de la iglesia. Vamos a pasar al primero. Y bueno, el primer concepto es a este que nosotros llamamos administración, ¿sí? Y para definir qué es la administración, vamos a pasar desde la raíz etimológica. Proviene del latín administrare,
¿sí? Administrar. Ad significa, bueno, habla de servir, realmente es servir a los demás. Si nosotros vamos a esta etimología, nos vamos a dar cuenta que en esencia la administración tiene que ver con el hecho de hacer un servicio, ¿sí? Hoy en día hay como, digamos, como una idea distinta de lo que es la administración. Nuestros países en América Latina tienen un problema de burocracia muy grande, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares, cuando hablamos de administración y viene a nuestra mente lo que sucede, ¿verdad? En los gobiernos, pues viene esa idea como de burocracia, ¿verdad? Como de una élite que son los que administran y que son lejanos al resto. Pero en realidad, administrar etimológicamente significa servir a los demás. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordarán ustedes esta historia en la cual la iglesia crece de manera muy exponencial y en mucho tiempo. Y entonces las necesidades de la iglesia se van haciendo cada vez más grandes, y la capacidad de respuesta de los apóstoles es insuficiente, ¿verdad? El libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta una idea de que los líderes, es decir, los apóstoles, los discípulos originales de Jesucristo, en un momento determinado, ante el crecimiento tan grande de la iglesia, se encuentran rebasados. Y entonces ellos estaban distribuyendo los recursos, lo que ellos llaman servir a las mesas. Era algo que estaba absorbiendo la mayor parte del tiempo de los apóstoles, ¿sí? Por si fuera poco, ¿verdad? Había problemas. El texto de Hechos capítulo 6 menciona que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los primeros eran desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? Y ante esa necesidad, y ante esa situación, ¿verdad? De que ya estaban rebasados los discípulos, entonces ellos convocaron a toda la iglesia, convocan a la iglesia allí en Jerusalén. Eran muchos, porque dice el texto bíblico que eran una multitud de los discípulos. Y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿sí? Es administrar. O sea, cuando habla el texto bíblico en la versión Reina Valera y dice servir a las mesas, estoy en Hechos capítulo 6, verso 2, bueno, a lo que se refiere es a administrar, ¿verdad? Ellos mismos, bueno, vieron la conveniencia de que hubiera personas con ciertas características y, bueno, ellos sirven a los demás, ¿sí? Bueno, tiene relación con una palabra griega que es oikonomía, ¿sí? Que es una palabra compuesta, oikos, casa, y nomía, que es el cuidado o el manejo, ¿sí? Es lo mismo que decir economía que mayordomía, según Lucas capítulo 16, versículo 12. Lucas, bueno, ese texto bíblico, en Lucas capítulo 16 y verso 2, dice lo siguiente: entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, ¿sí? Da cuenta de, ¿sí? Aquí vemos incluso, bueno, en este ejercicio de administración, bueno, algo importante es
es dar cuenta, ¿no? Es responder ante alguien de la mayordomía o de la administración que estamos haciendo. ¿Qué podemos decir acerca de la administración, hermanos? Bueno, lo primero es que, en esencia, pues la administración es tan antigua como la misma raza humana. Lo primero que tenemos que entender por un principio, ¿verdad? Antropólogos e historiadores concuerdan en que los seres humanos han vivido siempre en grupos, ¿sí? Siempre hemos vivido en grupos. Y estos grupos se definen o se han definido por diversos factores, ¿no? La raza, color de piel, la religión, ¿sí? O incluso el tipo de trabajo, ¿verdad? Los cazadores, los pescadores, los pastores, agricultores, industriales, comerciantes, etcétera, ¿sí? Bueno, todo esto que estoy mencionando desde ya requiere principios administrativos, ¿no? Cuando revisamos un poco la historia o la prehistoria de la civilización y verificamos, ¿verdad?, que ya desde la antigüedad había ciudades, estado, había reinos, había vasallaje también, los reyes imponían un impuesto que se tenía que realizar. Bueno, todo eso requería de una administración, ¿sí? Así que, bueno, la administración no es algo nuevo, no es algo reciente, definitivamente. La Biblia nos habla incluso de algunos personajes que se distinguieron de manera muy especial por ser buenos administradores, ¿sí? Uno de ellos, quizá eh, uno de los más conocidos, sería el personaje de José. Él era un virrey, ¿sí? Un primer ministro. Era alguien que había sido un administrador, de la casa de su amo, de Potifar, pero que terminó siendo el administrador de todo el país de Egipto. Después, por ejemplo, otro personaje que fue un administrador en la Biblia y que se le reconocen muchas virtudes como líder es Nehemías, ¿sí? Muchos libros están basados en las características, en las prácticas de Nehemías, en su papel de líder y en su papel de administrador, ¿sí? Y bueno, creo que tenemos muchos ejemplos que podemos mencionar al respecto, ¿sí? Ahora bien, hermanos, si bien es cierto que la administración es algo muy antiguo, eh, el gran cambio histórico en la organización del trabajo ocurrió en Inglaterra durante el siglo XVIII con la revolución industrial, ¿verdad? Bueno, la llegada de la revolución industrial realmente cambió el mundo, hermanos. Surge una clase social que antes de ello no existía, que es la clase media, ¿verdad? Y bueno, pues el mundo cambió a pasos acelerados también. Las prácticas administrativas también cambiaron. Después, bueno, vinieron los sindicatos, vino el tema de las líneas de producción, también los sistemas de producción, la optimización de los recursos, eh, todo eso, ¿no? A lo mejor entre ustedes hay quienes están familiarizados con estos términos y pueden comprenderlo mejor que el resto de nosotros, pero
todo cambia, ¿verdad? Con la llegada de la revolución industrial. Pero después tenemos que después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo cambios administrativos, ¿sí? Bueno, hubo cambios en la administración porque se mejoró la fabricación de vehículos, la fabricación de nuevos equipos para el desarrollo de la construcción, de la metalurgia, de la agricultura, las guerras que son tan lamentables, ¿verdad? Bueno, también han ido cambiando las formas y los procesos administrativos, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos definir la administración? En algunas definiciones se dice que es el arte y en otras se dice que es la ciencia también. Y, y me parece que en ambos casos es correcto, ¿no? La administración es un arte, ¿verdad? Porque requiere de, así como el artista, ¿verdad? Que necesita habilidad, que necesita inspiración, que necesita sensibilidad. El administrador también echa mano de esos recursos, ¿sí? Pero también hablamos de una ciencia porque hay principios, ¿sí? La administración se basa también en proyecciones, la administración se basa en números, se basa en metas, así que, bueno, es el arte por un lado, pero por el otro también es la ciencia de descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes para alcanzarlos, ¿sí? Es decir, en la administración uno tiene que definir qué es lo que se va a hacer y tienes que definir cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y los medios que necesitas para conseguirlo. Generalmente en la iglesia no tenemos que partir desde el punto de qué vamos a hacer, porque nosotros ya tenemos establecido por el Señor Jesucristo cuál es la razón de la existencia de la iglesia, ¿verdad? Tenemos la gran comisión, tenemos un compromiso con el reino de Dios, ¿verdad? Un compromiso con la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si bien es cierto, no tenemos que pensar tanto en qué tenemos que hacer, sí tenemos que definir cómo lo vamos a hacer, con los recursos con los recursos que nosotros tenemos, con los medios con los que nosotros con lo que contamos, ¿verdad? En nuestro contexto, en nuestra realidad, cómo lo vamos a hacer, hermanos, ¿sí? Y requiriendo para ello también una dosis muy importante de realidad, ¿no? Esto también es algo que considero que es oportuno, ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos ser bastante realistas. Hace unas semanas, impartiendo la escuela sabática, pues obviamente generalmente tenemos lecciones de escuela sabática que nos plantean desafíos muy fuertes, ¿verdad? Y como iglesia todavía estamos en ese proceso de nuestra vida interna como iglesia, pero también conscientes de que tenemos que influir, ¿no? Que tenemos que influir en el exterior. Eh, y el puente es, ok, tenemos que hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y de repente, pues ahí tenemos que empezar a pensar qué contamos, para qué nos alcanza, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y el problema de no hacerlo así, mis hermanos, es que nos puede pasar, ¿verdad? Como aquella historia que narró el Señor Jesucristo también en el libro de Lucas, Lucas capítulo 14, cuando él decía la parábola, dice, si alguno quiere construir una torre, fíjense bien, si alguno quiere construir una torre, lo primero que tiene que hacer, dice, es sentarse primero y calcular cuáles van a ser sus gastos. Y tiene que ver
si tiene con qué terminarla, porque de lo contrario, puede ser el caso que pone los cimientos, que empieza a construir, pero después no puede terminarla. Y entonces todos los que lo vieron se van a empezar a burlar de él, se van a reír de él porque van a decir, quiso construir una torre, pero no tenía con qué terminarla, ¿verdad? Bueno, pues fíjense cómo el Señor Jesucristo en esa parábola nos está mencionando la importancia de una buena administración, ¿sí? Entonces, bueno, es el arte, la ciencia de descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes para, alcanzarlos, ¿sí? Dios no quiere que tengamos planes pequeños y que seamos mediocres en nuestros planes, pero también Dios quiere que nosotros establezcamos objetivos que sean realistas, que sean de acuerdo a nuestra realidad, ¿verdad? Si alguien dijera, bueno, yo quiero en mi plan de trabajo evangelizar a toda la ciudad de Buenos Aires o toda la provincia de Misiones, y yo digo, ese es un objetivo maravilloso, ¿sí? Pero ¿por qué no empiezas por una colonia? A lo mejor eso está más a nuestro alcance en este momento, ¿verdad? Vamos a empezar por una colonia, de lugares de donde nosotros radicamos, ¿sí? Bueno, pues es parte de lo que vamos a ver. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si tiene algún comentario o alguna pregunta, abra su micrófono con toda confianza. Si no, pues seguimos. Permiso, pastor. Adelante, hermana, claro que sí. Eh, a mí me hizo mucho ruido esto de la palabra arte, que la administración también es un arte. Acá en Argentina estamos acostumbrados a practicar el arte con la economía porque es algo cíclico que cada tantos años hay devaluación y bueno, y uno lo tiene que aplicar no solo en la administración hogareña, que bueno, tenemos que a veces hacer arte para que cómo distribuir los ingresos, sino también en las iglesias muchas veces, porque cuando hay que pagar el sueldo pastoral, hay que disponer de dinero para la evangelización, para bueno, mantenimiento de las instalaciones, todo eso. A mí me gustó este concepto de arte, nunca lo había visto así, de que en la administración también es un arte, así que me hizo mucho ruido, por eso lo comento. Gracias. Gracias, hermana Marianela. Y bueno, también el ejemplo que usted menciona, ese es muy bueno, muy válido, ¿verdad? El hacer arte con las finanzas. Eh, tiene que ver, pues, ya había mencionado algo, tiene que ver con sensibilidad, el tema del arte, ¿verdad? Y en la iglesia, hermanos, el tema de la sensibilidad es muy importante. Definitivamente es muy importante. En la administración eclesial, nosotros en la iglesia trabajamos con voluntarios, ¿verdad? Entonces, eso ya de entrada hace que la forma de administrar sea completamente distinta a cualquier otro ámbito de la administración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia el estímulo principal, y en la mayoría de los casos el único estímulo con el que se cuenta para motivar a quienes sirven en la obra de Dios, pues tiene que ver precisamente con esa motivación de saber que se está trabajando y que se está sirviendo a Dios, ¿sí? En la mayoría de los casos es un trabajo voluntario. Y bueno, pues la administración también requiere de un trato bueno, ¿verdad?
requiere de un buen trato hacia las personas, ¿sí? Aún en el tratamiento de los asuntos más difíciles, de los más complicados que se puedan dar en la administración, pues bueno, aún en eso se requiere mucha sensibilidad, ¿sí? Eh, en el manejo de los recursos, en fijar el rumbo para una iglesia, hermanos, ¿sí? Un grupo de líderes que tiene la posibilidad de poder establecer el rumbo de la iglesia para los próximos 10 años, por ejemplo, están ante una oportunidad maravillosa, ¿sí? Pero ¿cómo lo van a hacer, verdad? Sorteando, ¿verdad? Quizá el hecho de que no todos los miembros de esa comunidad estén de acuerdo con ese rumbo que se tiene proyectado o con esa visión. Bueno, pues no solamente es una ciencia, no es algo duro, no es algo frío, también la administración tiene esa dosis de sensibilidad, ¿sí? Eh, gracias, hermana Marianela, por su comentario, ¿verdad? Y bueno, no perdamos de vista esto, ¿no? Que es un arte también la administración, ¿sí? Bueno, regreso a compartir la pantalla. Algunas definiciones, ¿verdad? Otras más. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, ¿sí? Cada una de estas acciones, ¿verdad? Son eh, nos da la pauta, ¿verdad? De, de todas las esferas de influencia que se tienen en el tema de la administración, ¿verdad? El tema de prever es importante, hermanos, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, en la parte pastoral es de mucha ayuda para el pastor, hermanos, el contar con un tesorero, ¿verdad? Que mes tras mes le puede informar cómo van las finanzas, ¿sí? Que le puede informar cómo van las finanzas, ¿sí? Eh, bueno, yo recuerdo a una tesorera, ¿verdad? Que fue de mucha ayuda en mi labor pastoral, ¿sí? Porque llevaba las finanzas muy bien estructuradas, de tal manera que cada mes yo le podía decir, hermana, ¿qué gastos podemos hacer este mes? Y me decía, hermano, tenemos este margen, este mes tenemos este margen para poder invertir en pintura para la iglesia, o dar mantenimiento a algún área de la iglesia, pero también, hermano, ¿sabe qué? Este mes ya no se puede, hay que esperarnos un poquito más, ¿no? Entonces, prever, ese es un punto importante, ¿sí? Organizar, hermanos, vamos a hablar de esto, ¿verdad? De cómo se hace la organización, pero definitivamente organizados podemos hacer cualquier cosa, pero sin organización, hermanos, definitivamente no podemos hacer absolutamente nada. Un tema, ¿verdad? O una historia que nos habla de esto es aquel relato antiguo de la Torre de Babel, en donde nos dice que esa sociedad, que esa nación, estaban muy bien organizados, muy bien organizados. Dice el texto bíblico, hablaban un solo idioma, ¿sí? Y nosotros lo entendemos de manera literal, pues así lo dice, pero indudablemente estaban organizados, tenían un propósito. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, tenían una meta, ¿sí? Y estaban todos trabajando, perdón, hacia conseguir. Pero cuando dejaron de hablar el mismo idioma, hermanos, entonces ya no hicieron nada, se dispersaron, ¿sí? Entonces, organizados podemos hacer todo, pero sin organización
no podremos avanzar. Mandar, ¿verdad? Bueno, esto también, en mi opinión, tiene que ver mucho con el arte, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la forma de hacerlo. Hay un dicho, aquí es común, que dice que en el pedir está el dar, ¿verdad? En la forma en la que uno, en la forma en la que uno pide, en la forma en la que uno da las instrucciones, está la respuesta de las personas. Y bueno, en la iglesia es muy importante el saber pedir, hermanos. Así que, bueno, esta es otra de los puntos, ¿no? Coordinar, ¿sí? Eh, cuando establecemos planes de trabajo, de alguna manera, y tenemos diferentes equipos, y generalmente, quien es miembro de un equipo de trabajo suele ser miembro de otro equipo de trabajo también, ¿verdad? Entonces, esto hace necesario que haya una coordinación, ¿verdad? Si vamos a compartir recursos, si vamos a compartir espacios, si vamos a trabajar en en un mismo fin, bueno, pues seguramente necesitaremos herramientas para poder coordinar. Y bueno, el tema del control, ¿sí? Pues tiene que ver con la supervisión, tiene que ver con el hecho de saber qué está sucediendo, cómo está sucediendo. ¿Verdad? Que aquí en México, las iglesias locales tienen un grupo de líderes que son los consejeros del pastor, y aquí les llamamos el consejo local. Sé que allá en Argentina es algo parecido, pero no exactamente igual. Y de hecho, por lo que me ha platicado el hermano Abraham, me gusta cómo se organizan allá y se me hace muy interesante. Bueno, pues acá es el consejo local. Y generalmente creo que el consejo local debe de estar enterado del día a día de la iglesia local, enterado de cómo están trabajando las iglesias, de cómo están trabajando las directivas, de cómo cerraron el mes las finanzas. Pero a veces nos encontramos con que le preguntas a un miembro del consejo local, hermano, ¿cómo les da económicamente? ¿Quién sabe? No sé. Pues no sé el pastor. No, pues es que ustedes también tienen que saber, ¿no? Tienen que saber cómo van las cosas, cómo está trabajando la iglesia, cómo están las finanzas, etcétera, ¿no? Sí. Así que bueno, son procesos que se tienen que realizar. Y haciendo un aterrizaje, ¿verdad? Respecto a la administración cristiana, diríamos que la administración eclesial o la administración cristiana es es el proceso, ¿sí? Por el cual la iglesia, como un cuerpo, alcanza sus objetivos. ¿A través de quiénes? A través de sus miembros, mediante la apreciación para una ejecución coordinada, efectiva, ¿sí? Para una ejecución coordinada y efectiva, ¿sí? Así que nosotros como iglesia tenemos objetivos, los vamos a lograr a través de los recursos con los que la iglesia cuenta. El principal recurso son los miembros, los integrantes, y necesitamos coordinarnos, ¿sí? Bueno. Objetivos de la administración. Son tres los que vamos a citar aquí, hermanos. El primero es promover más y mejores líderes. 2, lograr más armonía entre los elementos de la iglesia o de la asociación.
Y 3, engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. ¿Sí? 3 objetivos de la administración. Y bueno, vamos a hablar del primero, que es promover más y mejores líderes. Primero, ustedes recordarán que el Señor Jesús habló acerca de la escasez de los líderes. En una ocasión, Jesús dijo, pídanle al Señor, Él es el Señor de la mies, que envíe más obreros a la mies, porque los obreros son pocos, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, pero los obreros son pocos, ¿sí? Así que, bueno, hay escasez de líderes, hermanos. Eso es algo que es y bueno, la iglesia necesita, ¿verdad? Contar con liderazgos eficaces, con liderazgos fuertes. Y partimos del concepto de que con líderes mejores habrá iglesias mejores. Con líderes mejores habrá iglesias mejores. Por eso, me parece que fue la hermana Marianela quien en su momento hizo un comentario respecto al compromiso, ¿verdad? De los líderes más cercanos al pastor. Necesitamos asumir ese compromiso, hermanos, de liderazgo, ¿verdad? De ser los mejores líderes que nosotros podamos ser. No competimos con nadie más en ese tema de querer ser mejor líder que otra persona. Más bien tenemos que buscar ser mejores líderes cada día de lo que hemos sido nosotros mismos. De esa manera, bueno, nuestras iglesias serán beneficiadas primeramente, ¿sí? Y vamos a mencionar tres tipos de líderes. Uno, el que jala la carreta por sí mismo y lleva al grupo donde él quiere, ¿sí? Estamos hablando de metáforas, ¿verdad? De este líder que él mismo jala la carreta y a donde él quiere llevar al grupo, a él lo lleva, ¿verdad? Y generalmente son líderes solitarios también, ¿verdad? Son líderes que toman decisiones, que son solitarios, pero son líderes que tarde que temprano se cansan, porque tú como líder o como administrador no puedes hacer solo el trabajo que tienes que hacer junto con otros líderes y junto con la iglesia, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de líderes o administradores, el que deja que los demás lo hagan mientras él va sentado cómodamente, ¿verdad? Entonces yo me subo a la carreta, agarro mi vaso de agua de limón y cruzo las manos y descanso mientras los demás están jalando cómodamente, ¿verdad? Cómodamente yo, ¿sí? Y tercero, viene el ejemplo de lo que nos dijo Cristo Jesús, ¿no? El ejemplo de Jesús. Es el líder que instruye y anima a trabajar como si la iniciativa fuera de ellos. Como si la iniciativa fuera de ellos. ¿Sí? Persuade, ¿verdad? Les va enseñando, los va dejando hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, esto es algo interesante, ¿verdad? Porque a mí me parece, ¿verdad? Que un pastor no solamente debe de reproducir ovejas, un pastor también debe de reproducir pastores. Pero un líder de la iglesia eventualmente también tiene que reproducir otros líderes. Un evangelista tendrá que en su momento discipular a otro evangelista para que también lo sea, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que está en una labor administrativa de la iglesia, tiene que haber una visión, hermanos. Tiene que haber una visión de tal modo, ¿verdad?
que, que se vayan viendo personas que eventualmente puedan ejercer cargos que actualmente ejercen otras personas. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Pues a través de un acercamiento, ¿sí? Por ejemplo, mencionaba el hermano Carlos, ¿no? Que él tiene ya muchos años a cargo de la tesorería. Y evidentemente, el hermano tiene pues tiene la bendición y tiene la confianza también de parte de la iglesia y es un ministerio que él ejerce. Sin embargo, todos tenemos que discipular a otras personas para que lo que nosotros estamos ejerciendo en un momento determinado, alguien más lo pueda hacer cuando nosotros ya no lo hagamos, por la razón que ésta sea. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Es decir, los líderes de la iglesia, ¿verdad? El pastor o el presidente de la iglesia local también tiene que ir desarrollando esa visión de decirle, a ver, hermana, usted es la tesorera de la iglesia, pero necesitamos que usted esté capacitando en los próximos 2 años, ¿verdad? A otras hermanas para que también aprendan cómo se va a realizar este trabajo. Por poner un ejemplo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? O sea, tenemos que ir discipulando personas, preparando personas para que ejerzan las funciones que nosotros estamos ejerciendo, ¿sí? Hermano Ricardo, adelante. Vi que levantó su mano. Ah, hay una manita levantada ahí. Bueno. Entonces, agarren a alguien, hermanos. Si ustedes te hace labores de secretaría, y usted sabe ya elaborar actas o elaborar documentos o hacer informes, bueno, hay que ir involucrando a las personas, hay que irles, hay que irles enseñando, ¿verdad? Leo que pone el hermano Carlos, en todas las votaciones pido reemplazo, nadie quiere asumir, todos me vuelven a votar. Qué bueno, esa es una bendición, ¿verdad? Pero hay que jalarse personas, ¿verdad? Con el aval de la autoridad principal de la iglesia local, obviamente, para irles enseñando. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, eso es lo que también es necesario. Por eso estamos hablando de generar líderes, de estar generando personas que en su momento se vayan preparando. Y el tema a veces pasa por esto, hermanos, de que como no se sabe, como nadie sabe hacer las cosas, y pues siempre está la hermana Marianela, siempre está Esdras, siempre está el hermano Carlos, pues decimos que lo hagan ellos, ¿verdad? Entonces es cuestión también de poder enseñar, ¿sí? Aquí entra el arte, ¿verdad? El arte de poder instruir y animar a los demás. Incluso dice, haciéndoles trabajar como si la iniciativa fuera de ellos, ¿sí? Hay, eh, hay un líder, un pastor jovencito, hermanos, que tengo acá, que es muy hábil, tiene muchas capacidades, pero es muy tímido el hermano. Entonces, yo le digo, oye, fíjate que necesitamos que organizar un congreso de discipulados, ¿no? Ya le estoy diciendo qué se tiene que hacer, pero necesito que me presentes la propuesta, preséntame la propuesta del congreso. Entonces ya le dices qué tiene que hacer y él lo hace y lo hace excelente, hermanos. Pero tenemos que motivarlos, ¿verdad? Y luego, y así paso a paso, a paso, a paso, a paso. En sus localidades tienen ustedes tienen muchos talentos, entonces vayan identificando en qué se pueden involucrar. Bueno, después de este punto de que hay 3 tipos de líderes, otro de los objetivos de la administración es lograr más armonía entre los elementos de la iglesia. Ya vieron ustedes qué pasó con la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6, ¿verdad?
creció la necesidad de la iglesia porque creció la membresía y los apóstoles ya estaban rebasados, ¿no? Ellos dicen, ya no aguantamos, estamos dejando de predicar por atender las labores administrativas, por servir a las mesas. Y aparte, pues había murmuración. Una buena administración, hermanos, ayuda a tener comunión entre los individuos. Por lo menos en un porcentaje, ¿no? Aumenta un porcentaje importante. Pero una buena administración, hermanos, también estimula la voluntad de servir. Y eso es también sumamente importante. Ya les comentaba hace un rato, ¿verdad? Que nosotros, el recurso que tenemos es un recurso humano que se mueve a través de la voluntad, ¿sí? Entonces esa voluntad de servir debe de ser estimulada. Y cuando un creyente observa que en la congregación se están haciendo las cosas bien, que se está trabajando con orden, que se está trabajando con transparencia en todos los sentidos y con un deseo genuino de servir a Dios, pues mucha gente dice, yo quiero servir ahí, ¿sí? Yo quiero servir ahí, yo quiero trabajar en ese proyecto. Y además, hermanos, pues se logra algo que no es tan sencillo, ¿sí? Es el hecho de poder tener un propósito y objetivos en común, ¿sí? Finalmente, hermanos, un objetivo de la administración tiene que ver con engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. Hermanos, todo líder desea el crecimiento de la obra, ¿sí? Todo líder desea el crecimiento de la obra. Nadie dice, yo quiero trabajar y echarle muchas ganas y no obtener ningún resultado. Todos queremos que haya resultados, ¿verdad? Y por otro lado, desde el otro lado de la valla, pues nadie quiere seguir a un guía miope, ¿verdad? Es decir, a un líder que no tiene claridad sobre cuál es el rumbo que se debe de seguir en el trabajo de la iglesia. Así que una buena administración nos ayuda a esto, hermanos, ¿sí? Una buena administración nos ayuda porque podemos utilizar los recursos que tenemos de la forma más adecuada para obtener los mejores resultados, ¿sí? Y si me apuran un poquito, hermanos, pues es en los países de América Latina en donde en todos los ámbitos necesitamos más tener una mejor administración. Y en nuestras iglesias también, y en nuestras realidades con recursos más limitados, pues es en donde nosotros necesitamos tener cada día pues una mejor administración, ¿verdad? Así que, bueno, pues yo deseo, hermanos, que en esta primera clase, para mí sería de mucha bendición el que ustedes se sientan estimulados, que al poder escuchar este tema, les anime, ¿verdad? Para lo que sigue, para lo que viene, y confío en Dios, ¿verdad? Que esto pueda ser algo muy práctico y algo muy útil en sus ministerios. Pues antes de finalizar, hermanos, quiero dar un momento para comentarios, para preguntas. Mi dinámica es la siguiente: si usted hace una pregunta que yo no sé responder, se la voy a pasar al hermano Abraham. No es cierto. Si no la sé responder, la voy a investigar y en la siguiente clase les puedo dar una respuesta razonable, por el respeto que ustedes merecen. Pero bueno, si hay alguna pregunta y con mucho gusto puedo hacer una aportación, pues vamos a dejar unos minutitos, unos 5 minutitos antes de terminar la clase, hermanos. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermano, pasa usted. Ahí con el tema de que decía nuestro hermano Carlos,
que por ejemplo él quería que voten a otro y él decía por ahí que no quieren ser partícipes. Usted decía que una forma de que a lo mejor estimularlos a ellos es por ahí tener una transparencia. Parte de esa transparencia puede ser contarle a la membresía, contarle a los miembros los proyectos futuros como para estimularlos a ellos también a participar. Sí, claro que sí. La iglesia merece saber, hermanos, merece saber toda esa información. Merece la iglesia conocer la visión de liderazgo de la misma, ¿verdad? Y me parece que en la medida que la iglesia esté más informada, que la iglesia tenga mayor información, eso va a generar más motivación. Yo, en lo personal, yo estoy a favor de eso, de que la iglesia esté informada, ¿sí? Bueno, yo les quiero pedir a ustedes comprensión porque en muchos de los temas que habré de exponer, pues haré mención a algunas experiencias y bueno, las experiencias de la iglesia aquí en México son distintas a lo que puede ser allá en Argentina, pero las mencionaré porque son las experiencias que he tenido, no por creer que tengan que ser modeladoras de lo que ustedes viven. Sin embargo, detrás de toda experiencia hay un principio y ese principio a mí me parece que es el que se debe de extraer, ¿verdad? Hace muchos años, o desde hace muchos años, bueno, aquí se acostumbra o se acostumbraba que los informes económicos mensuales se pegaban en un tablero de informes en el templo. Era una costumbre que teníamos. Sin embargo, el tema de la violencia en México se agudizó en los últimos 15 años, hermanos, y eso hizo necesario, ¿verdad?, que sobre todo en las ciudades, en donde había un índice de secuestros muy fuerte, ¿verdad?, por protección a los mismos congregantes, pues no se pusieran, no se pusieran los informes económicos, ¿no? De repente había, pues noticias de extorsiones en las iglesias. Y se echó mano mejor, ¿verdad?, de que los miembros, ellos acudieran directamente con los líderes para pedir la información, ¿sí? Han cambiado las formas, en cierto modo han cambiado las formas, pero no el hecho de que la iglesia merece saber. Entonces, mientras más informada esté la iglesia, eso siempre va a ser mejor, ¿sí? Las formas allá yo las desconozco. Les repito, no intento de que sean comentarios modeladores, más bien detrás de cada experiencia hay un principio, ¿no? Una visión que se debe de compartir y se debe de conquistar a la iglesia con esa visión, indudablemente. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. A usted, hermano Ricardo. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Tenemos tiempo de un par de preguntas más. Pero bueno, si no es así, entonces, con el favor de Dios, nos saludamos el día jueves en el horario de las 17 horas, de las 5 de la tarde. Y bueno, hermanos, pues es un gusto saludarles. Estoy a sus órdenes. Para mí es una bendición tener este contacto con ustedes. Que Dios les bendiga y buenas noches. Amén, hermano.